Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual trataremos el tema circuitos en serie. Circuito en serie. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. En la siguiente figura se muestra un circuito que consta de dos resistencias que están conectadas en serie y una fuente de voltaje. Recordemos que la fuente de voltaje tiene un signo positivo, un borne negativo y un borne positivo. Bien, la resistencia 1 tiene un valor de 40 ohmios, la resistencia 2 tiene un valor de 60 ohmios. Y la primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente de ese arreglo de ese par de resistencias que están conectadas en serie? Bien, que haya una resistencia equivalente significa que las dos resistencias que están conectadas en serie se pueden reemplazar por una sola, como aparece en este dibujo. ¿Cómo se halla esa resistencia equivalente para dos resistencias que están en serie? Entonces la resistencia equivalente se sabe que es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Se suman las resistencias. Repito, cuando el arreglo es en serie. La resistencia 1, el valor es 40 ohmios, más la resistencia 2 cuyo valor es 60 ohmios, y esto nos da como resultado 100 ohmios. Significa que esta resistencia equivalente tendría un valor de 100 ohmios. Bien, la segunda pregunta es, nos dicen que si la corriente que proporciona la batería o la fuente de voltaje es de 0,6 amperios, ¿cuál es el voltaje aplicado en cada una de las resistencias que estaban originalmente en el circuito? O sea, la resistencia 1 y la resistencia 2. Bien, el voltaje aplicado a la resistencia 1, cuyo valor es 40 ohmios, sería el voltaje que va desde el punto A hasta el punto B, que involucra la resistencia 1. Ese voltaje sería igual a la resistencia 1 por la corriente que proporciona la batería o la fuente. La resistencia 1 es de 40 ohmios, la corriente que proporciona la batería es de 0,6 amperios, y al multiplicar 40 por 0,6 nos da 24, serían 24 voltios. Ese sería el voltaje que circula por la resistencia 1. Bien, de la misma manera tenemos que el voltaje aplicado a la resistencia R2, cuyo valor es 60 ohmios, sería voltaje entre los puntos B y C. Ese valor se obtiene multiplicando la resistencia 2 por la corriente que proporciona la fuente. El valor de la resistencia 2 es 60 ohmios multiplicado por la corriente que dice el problema acá que es 0,6 amperios. Y esto nos da como resultado 36 voltios. Claro, es de esperar que el voltaje sea mayor, porque sabemos que a mayor resistencia hay mayor voltaje. Si la resistencia 2 es mayor, 60 ohmios, es mayor que 40, el voltaje entonces debe ser mayor, porque se sabe, repito, que el voltaje es proporcional a la resistencia. Bien, la tercera y última pregunta es ¿cuál es el valor de la tensión? Recuerden que la palabra tensión significa voltaje también. ¿Cuál es el valor de la tensión o del voltaje establecido por la batería? ¿Cuál es el voltaje que proporciona esta batería del circuito? Bien, hay dos maneras de hacer este cálculo y es interesante que la veamos ambas. Una sería decir que el voltaje de AC
sería la suma de los voltajes. El voltaje de AB más el voltaje de BAC. Voltaje de AB más el voltaje de BAC. Pero el voltaje de AB entre los puntos A y B es 24 voltios. Más el voltaje de BAC entre los puntos B y C es de 36 voltios. Y al sumar 24 voltios más 36 voltios nos da 60 voltios. Esa es una manera de verlo. La otra es hacer el cálculo con la resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente tendríamos que el voltaje de AC sería igual a la resistencia equivalente. Ya no hablo de la resistencia 1 y 2, sino la resistencia equivalente multiplicada por la corriente que proporciona la fuente. Y al calcular esto nos da la resistencia equivalente, dijimos que era 100 ohmios. Entonces sería 100 ohmios multiplicada por la corriente que proporciona la batería, que sería 0,6 amperios. Y al multiplicar 100 por 0,6 nos da 60 voltios, que era el mismo, que era el valor que ya habíamos calculado. Entonces tenemos dos alternativas. Lo puedo hacer por este método, que sería método 1, o por este método llamado método 2. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Muchas gracias.